44. Hola Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya llevamos 44 programas al aire. Así es, más de un año aquí acompañándolos cada tarde, porque como siempre digo, si yo no duermo, no duerme nadie. Bueno, hacemos este programa en la producción, Abel Morales Chamón, Facundo Albornoz y quien les habla, Cecilia Morales Perrone. Recordamos que este es un programa de la Cátedra de Organización y Administración Educativa de nuestra querida Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Hoy un día muy especial para la radiofonía argentina, porque un día como hoy, hace 104 años, se transmitía por primera vez esto que se llamó Los Locos de la Azotea. Así que para todos los que hacen radio de manera profesional, en radios independientes, un saludo muy, muy especial. Y estuvimos mucho tiempo fuera, Facundo. Sí, estuvimos casi 2 semanas fuera del aire. Sin transmisión, los extrañamos y algunos también nos han escrito diciendo por qué no estábamos en el aire. Bueno, ustedes sabrán, es de público conocimiento, que las universidades hemos estado en un plan de lucha, con paros y con movilizaciones por la oferta un poco absurda que hizo el gobierno nacional de un 3 y un 2% en 2 meses a los trabajadores de las universidades, ¿no? Bien, al respecto cabe algunas palabritas, si les parece. Quería comentar esto que Miriam Felfeber, una de las pedagogas más reconocidas a nivel nacional, dice que en estas políticas o a través de estas medidas el gobierno intenta minar cualquier intento de resistencia colectiva. Vos sabés, Facundo, que además de este absurdo ofrecimiento, hay un proyecto de ley por declarar a la educación como servicio esencial. Y servicio esencial, que se empieza a usar esta palabra de manera muy generalizada con la pandemia, tiene que ver con aquellos que están directamente ligados a la vida, ¿no? Y a la salud y a la supervivencia. Y la educación no lo es. Esta idea no es nueva, este es un proyecto que viene hace más de 20 años. Distintas gestiones y distintos agentes sociales lo han intentado llevar y sancionar como ley, pero la Corte Suprema ya lo había anulado en el 2001 por ser inconstitucional. No conforme con ello, te cuento que no es una realidad solo nacional, que existe la educación reconocida como servicio esencial en países como Perú, Uruguay y Alemania. Bien, bastante difícil pensar que estos diputados que hoy están peleando por declararla servicio esencial para limitar el derecho a huelga de los docentes, no se escandalizaron cuando el diputado Venegas Lynch dijo que los padres son libres para enviar o no a sus hijos a la escuela o dejarlos para ir a trabajar al taller. Tampoco se escandalizó el diputado Finocchiaro, quien cuando era ministro, y hasta el día de hoy, no se escandaliza cuando de ministerio se pasa a instancia de secretaría, o cuando se suspendió el FONID, o cuando se suspendieron los contratos y los convenios para la edificación escolar, o cuando se suspendió la copa de leche, o cuando se desfinancian los programas que hacen a la calidad educativa. En fin, seguimos peleando por esto que es la educación de calidad, la educación pública, y para que no se declare servicio esencial. Bien, hoy en este programa tenemos, ya lo adelantamos por las redes sociales, que estamos saliendo en vivo por Radio Universidad Nacional de Salta. Nos pueden seguir en Quehacer Pedagógico. Y nuestro tema de hoy, ya están nuestras invitadas aquí en el estudio. Vamos a hablar de problemáticas que atraviesan a las escuelas. Bullying, violencia intrafamiliar, indisciplina, aislamiento, adicciones y otras más son estas problemáticas que enfrenta cada día las escuelas. ¿Cómo trabajar con cada una de ellas? ¿Cuáles son las problemáticas más sistemáticas que se dan en la provincia de Salta? Bueno, vamos a hablar con el equipo del POE, Programa de Orientación Escolar de la provincia de Salta, conformado por la licenciada Tania Godoy, la licenciada Natalia del Olmo y la psicopedagoga Mercedes Pastore. Muy buenas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá, compartir con ustedes este momento y, bueno, para hablar. Cuéntenos qué es el POE, en principio, a grandes rasgos, aquellos que no están familiarizados con esta sigla, qué significa y qué funciones cumplen ustedes. Bueno, el Programa de Orientación Escolar, eso significa POE, tiene una larga historia. Nosotros, en realidad, venimos a continuar la historia del ex Departamento de Psicología, que ya existía en el Ministerio de Educación. Y a partir del año 2005 se contratan diferentes equipos, ¿no?,
de profesionales para trabajar en las escuelas, porque ese otro departamento de psicología solamente intervenía en escuelas primarias. Y a partir de ciertas problemáticas que empiezan a aparecer en el 2005, se convoca a profesionales para trabajar. Y bueno, desde ahí, 2005 en adelante, se empieza a llamar Programa de Orientación Escolar. Nuestra función básicamente somos equipos de profesionales que trabajamos e intervenimos para acompañar, asesorar y sugerir, digamos, ciertas orientaciones ante dificultades que aparecen en la escuela. ¿Estos equipos en general pertenecen a la escuela o cómo lo conocemos comúnmente? No, nosotros pertenecemos en este momento a la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, o sea que somos externos a la escuela y conformamos equipos que son interdisciplinarios de varios profesionales. Generalmente son pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, no me acuerdo, fonoaudiólogos y que conforman un equipo. Intervenimos en 2 escuelas. Cada equipo tiene a su cargo 2 escuelas. Es lo que comúnmente ya conocemos como un gabinete. Lo que mal llamado gabinete, porque el gabinete es el de gas. Nosotros no somos gabinete. ¿Cómo le llamamos entonces equipo? ¿Cómo equipos sería? de orientación escolar. Equipos de orientación escolar. O equipos interdisciplinarios. Justo mencionás que surge como ante la necesidad de problemáticas que tal vez desde la gestión o desde la estructura propia de la escuela no se podían abordar porque no había elementos, un docente tal vez no podía hacerlo, o cómo surgen estas problemáticas y por qué no se encarga directamente, por ejemplo, la seño o la directora. La directora, bien. En realidad, bueno, sería como históricamente, digamos, estos equipos se conformaron para hacer las evaluaciones diagnósticas de los chicos. Era para aquellos mal llamados lentos, ¿no?, que tenían como un trabajo diferencial en la escuela. Luego, al complejizarse la sociedad y las problemáticas que aparecen en la sociedad, porque una cosa es que siempre hay un pedagogo, Brenner, que siempre decía que lo que le pica a la sociedad se lo rasca a la escuela, ¿no? Claro. Entonces, todas estas cuestiones sociales aparecen en la escuela, no es que nunca estuvieron, ¿no? Siempre estuvieron. Entonces, estos equipos lo que venían en su momento a intervenir era para hacer estas evaluaciones diagnósticas, para determinar a veces escolaridad, a veces apoyos pedagógicos. Pero con el tiempo se fue transformando y se fueron conformando para esto, para intervenir ante situaciones, digamos, para generar condiciones para que la educación sea posible de la mejor manera, ¿no? O para garantizar el derecho a la educación. Ok, pregunto Natalia, porque decían que nos decía recién Tania que constituye una dependencia para primaria. Ahora el POE tiene programas para el nivel secundario. Nosotros somos equipos, digamos, que abarcamos todo lo que es la educación obligatoria. Bien. ¿Sí? Pensada en términos de derecho. Entonces, como bien decías, Tania, si nosotros trabajamos corresponsablemente con los equipos directivos y los equipos docentes para generar las condiciones institucionales en donde sea posible educar, digamos, en términos de aprender también, allí es donde se requiere de este acompañamiento, en términos de orientación, en términos de ampliar la mirada, de problematizar cuestiones que a veces aparecen naturalizadas, ¿sí? El propósito tiene más que ver con el sujeto que en sí con lo académico, ¿no? Como lo marca nuestra Ley de Educación Nacional. Ya no se trata solamente de aprender determinados contenidos, sino de construir un ciudadano democrático. ¿Y el programa opera en toda la provincia o solo en Salta Capital? En toda la provincia. Nosotros operamos en toda la provincia. Tenemos un alcance relativamente limitado por la cantidad de profesionales que somos. Entonces, no todos los departamentos, no todas las localidades de la provincia de Salta tienen la posibilidad de tener un equipo de orientación escolar. Pero bueno, tenemos nuestros lugares también lejanos en los cuales intervenimos. Si uno piensa en las características de la localidad de Salta, de la provincia de Salta, y particularmente las escuelas, ¿cuáles son las principales problemáticas que ustedes al recorrer las escuelas, al conversar con sus equipos, notan? ¿Cuáles son las principales problemáticas o tal vez que no existían y que empezaron a emerger
producto tal vez de factores sociales. Yo creo que los conflictos siempre existieron en la escuela, porque el conflicto es inherente al ser humano, ¿sí? No existe, digamos, el no conflicto. Creo que la situación, digamos, con el tiempo se fue complejizando, porque la sociedad se fue complejizando. Entonces, los conflictos quizás se fueron exacerbando. Y la forma o los modos que tiene la escuela de intervenir hacia esos conflictos es diferente. Ustedes tienen una escuela anterior, una escuela moderna, que intervenía a través de la sanción o de la punición. Claro, ¿no? las llamadas amonestaciones, ¿puede ser? Exactamente, Bien. las amonestaciones, la expulsión. En otros momentos, en otras épocas, el golpe, ¿no? Antes estaba más permitido atrás, claro. que la escuela castigue a los chicos, ¿no? Ahora a las chicas, ahora no, por supuesto, creemos que no, pero a veces puede Hemos suceder. intervenido también en Ante esas situaciones situaciones, claro. de exceso. Las tenemos que llamar de desborde y exceso. Sí, sí, sí. Pero decías entonces, esto de amonestar no es una forma de que se tiene que abordar la escuela. No. En realidad la escuela tiene una forma específica que es lo pedagógico, la enseñanza. Nosotras creemos como equipo que digamos, una intervención específica es a través de la convivencia, ¿no? Convivencia no es lo mismo que violencia, ¿sí? Una violencia es una cosa, igual que nosotros también en general no decimos la violencia de la escuela, sino que son múltiples violencias que aparecen en la escuela o que se manifiestan en la escuela. Entonces, la mejor forma es a través de intervenciones pedagógicas, enseñando a convivir, enseñando que implica este convivir, el vivir con otros y con un otro diferente, ¿no? Entonces, aprender a aceptar y a trabajar esas diferencias es una función pedagógica de la escuela. ¿Está siendo cada vez más difícil esto de convivir con otros distintos o es una sensación? No, sí, está siendo muy difícil. O sea, no casualmente, lo que hablaba ya al principio, al inicio, ¿no? Sobre esto que aparece, estas violencias sociales, políticas, económicas, aparecen en la escuela, porque todos somos parte de esta sociedad. Entonces sí se hace muy difícil y a veces en este momento creemos que se exacerban los tipos de conflictos, o los conflictos que la escuela creía que podía intervenir o intervenía de una manera, se da con que ya no funciona, sino que, no sé, surgen otras formas que son, digamos, no son adecuadas porque judicializan situaciones, criminalizan las infancias, patologizan las infancias, ¿no? Tenemos un primer mensajito que es aquí de Camila, de Zona Sur, y dice, bueno, puede responder Mercedes si quiere. Antes la violencia la ejercían los maestros y algunos padres lo acataban. Hoy la violencia viene desde las casas. Los padres cada vez reclaman más y tienen menos consideración y respeto hacia las escuelas y utilizan esos problemas como bueno, es más largo el mensaje, estoy tratando de editarlo. Utilizan esos problemas y nos tienen de rehenes ante los medios de comunicación. Ay, qué difícil. La verdad que siempre que hay situaciones de violencia es porque eso se va construyendo, ¿sí? No es que viene solo de la casa y explota en la escuela o solo en la escuela y los chicos se llevan a la casa la violencia. Son relaciones que se van construyendo, es muy difícil intervenir ahí. Recién decía Tania cómo le está costando a la escuela pensar esos modos de violencia que se están que se están instaurando, ¿no? Ahora a la escuela le está costando mucho eso y bueno, ahí es donde hay que acompañar a pensar, ¿no? Que siempre qué es lo que está pasando con estos otros y qué es lo que está pasando en la escuela para que esas relaciones de violencia estén ancladas ahí. Cuando pensamos, decían, en las amonestaciones, por ejemplo, un estudiante violenta a otro, alguna problemática, y tiene 24 amonestaciones que si se porta mal lo expulsan. Eso era una forma de trabajarlo. ¿Cuál sería una alternativa? Eso respondía a un paradigma de una determinada época en donde se pensaba la educación y la disciplina, más específicamente, desde una perspectiva. Hoy no hablamos en términos de disciplina, hablamos en términos de convivir.
¿sí? El disciplinamiento tenía que ver con la imposición de una norma, ¿sí? El convivir implica la construcción colectiva y democrática de las normas que nos van a regir, que nosotros decidimos que rigen en esta escuela. Y dentro de esa construcción de lo que se llaman acuerdos escolares de convivencia, que eso está reglamentado por ley nacional, también existen las sanciones. Y las sanciones siempre tienen que ver con la posibilidad de reparar algo de ese daño hecho, con la posibilidad de reflexionar sobre eso que se hizo, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con una sanción más que, sobre todo educativa, con una intervención educadora. Volvemos al principio de la ley. Si la ley plantea que nosotros tenemos que educar para el ejercicio de una ciudadanía democrática y aparece solamente esta cuestión de la amonestación y como fin de la amonestación la exclusión de este estudiante del sistema educativo, me pregunto dónde está la intervención educadora y la potencia de la escuela. Entonces, hoy lo que existe es la posibilidad del diálogo. Difícil, pero no imposible. Porque estoy pensando en un conflicto que se da en una escuela primaria X y que se habló mucho en los medios este tiempo, por ejemplo, no quiero dar nombres, ¿no? Y resulta que también los padres se ven implicados porque dice, bueno, le pasó a mi hijo y fue tu hijo, entonces no solamente son los alumnos, sino que los padres también entran en un conflicto mucho más exacerbado. Se termina trabajando con las familias, se convoca a los padres, porque a veces tampoco los padres están muy dispuestos a decir, bueno, se dañó a mi hijo y yo quiero que ese chico, por ejemplo, salga del aula o quiero sacarlo del aula a mi hijo para que no comparta. Bueno, justamente, Facu, creo que estás haciendo mención de algo de lo que nos atraviesa como sociedad. Primero y principal, nosotros no tenemos que pensar a la escuela como si fuese algo por fuera de la sociedad y de la cultura que nos atraviesa y en la que convivimos, ¿no? Entonces, tampoco puedo pensar a los padres como por fuera de la responsabilidad educadora. Entonces, si yo, papá, voy a la escuela, grito a la maestra, intento pegar a otro padre, también hay que poner en cuestión, o por lo menos interpelar las formas de intervenir, ¿no? Entonces, digo yo, no puedo, como decía Tania, criminalizar o depositar la responsabilidad de, entre comillas, la violencia escolar en los chicos cuando somos los grandes los que estamos promoviendo determinadas formas de enlazar con los otros. Entonces la pregunta es mucho más profunda y escapa a las paredes de la escuela. La pregunta tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo y la educación que estamos promoviendo como adultos, responsables o irresponsables de la educación. Claro. ¿Encuentran a lo largo del tiempo que algunas problemáticas fueron emergiendo nuevas? Por ejemplo, ¿no? Les llamamos bullying, que otra vez fue acoso, pero ¿encuentran que a través del tiempo tal vez nuevas problemáticas surgieron que antes no existían? Yo creo, vuelvo, ¿no? O sea, no sé si no existían, nada más que eran nombradas diferentes, ¿no? El bullying particularmente, si bien tenía que ver, lo que nosotros tratamos, a ver, se generalizó el nombre de bullying, ¿no? Es una construcción discursiva, es una construcción que se va armando socialmente y construyendo, claro, a partir, bueno, por supuesto, de aportes científicos, sociales, o sea, culturales, ¿no? Creo que lo que vemos ahora, lo que podemos asistir, es aumento de las situaciones y de las reacciones, ¿no? Porque a veces la escuela interviene de una manera pedagógica, pero como vos decís, viene un papá y no está conforme con esa intervención, ¿no? Y va y ya te pone un abogado. O la escuela está haciendo desde su lugar, ¿no? Construyendo esta convivencia con el otro, enseñando a convivir, porque el convivir se enseña, y tenés una denuncia, no sé, penal hacia un niño de 6 años o de 11, claro, ¿no? Entonces, quizás, no sé si cambiaron las formas de violencia como la intensidad, me parece, ¿no? Por supuesto también hay otras
tipos de conflictos o violencias violencias que van apareciendo, que tienen que ver con lo epocal, con las épocas, ¿no? ¿Cuáles son las principales problemáticas por las que ustedes las consultan, por las que los profesionales que tienen en las escuelas también pueden recurrir a ustedes, o que se debaten en las reuniones que ustedes tienen? ¿Qué se ve en las escuelas hoy concretamente o más frecuentemente? Vulneración de derechos es lo que más, en las distintas formas de los niños, y adolescentes. Y vulneración, a maltrato infantil, ajá, abuso sexual. Lo que más se ve, violencia física, tanto familiar, y últimamente también se está dando mucho esto de los adultos de la escuela. Los adultos de la escuela, ¿sí? Con maltrato hacia los estudiantes. Y suele, en las jornadas a las que asisto y demás en las escuelas, suele plantearse esto por parte de los profes de: yo no quiero meterme en problemas, porque si tengo este caso, y hay protocolos de hecho al respecto, ustedes nos pueden comentar, digo, pero yo me enteré de esta niña, activo, le digo a la directora, pero no me quiero involucrar, no quiero problemas, no quiero que el papá después me siga. Digo, hay muchos profes que están con ese temor y manifiestan recurrentemente la idea de que yo vengo a enseñar, no me voy a involucrar con esto porque atenta contra mi integridad, ¿no? Perdón. No, muchas veces se malinterpreta, ¿no? Esto de que es una denuncia, que el docente X va a denunciar la situación del estudiante Z. En realidad, como agentes del Estado, hay toda una legislación, primero, que obliga a poner en conocimiento a la justicia, que no es una denuncia, y hay un resguardo de las personas adultas que van a hacer esa denuncia, digamos que en realidad no es una denuncia. Y eso tiene que ver con el pensar de la escuela. ¿Sí? La escuela es la que tiene que trabajar eso con los adultos de la escuela, y tienen que tener en claro y saber de que, por ejemplo, si van y denuncian, no tiene por qué ir el padre y saber que fue ese docente el que denunció, porque eso está normatizado. Claro, lo que dicen ustedes, perdón, es entonces que en caso de que un docente o alguien perteneciente a la escuela que cumple funciones allí tiene la obligación de hacerlo en caso de que estamos obligados por ley, sí, como agentes del Estado, pero aparte no está solo. O sea, ese docente no puede estar solo, no hace esa denuncia solo, no es que se manda solo a la comisaría y dice, bueno, se trabaja a nivel institucional. O sea, con la directora en principio. Dirección, con supervisión, con otros docentes, con una preceptora que por ahí tienen otro acercamiento con los chicos y otro saber de esas trayectorias vitales. Recién decían el caso de vulneración de derechos, y seguramente hay como una especie de indicio, hay docentes que nos escuchan y uno se puede alertar de que hay ciertos indicios cuando un chico está siendo maltratado o tiene alguna vulneración de derechos. Por ejemplo, las inasistencias son un indicador muy importante a tener en cuenta. ¿Sí? Si el chico falta. Si faltan mucho, si tienen varias inasistencias seguidas, ¿sí? Después de 3, 4 inasistencias es necesario comunicarse para saber qué está pasando con ese estudiante. Perdón, porque también me pasa eso en las aulas, pero quiero para yo entender como profe y para los que nos están escuchando, cuando ustedes hablan de vulneración de derechos, ¿es de niños y adolescentes que en la casa sufren eso o estamos hablando en la escuela? Porque la asistencia va a ser un indicador de la violencia intrafamiliar, no de la escuela. Digo, en la escuela quizás se ponga de manifiesto. La diferencia es que en la escuela las cosas se hacen visibles. Exacto. A los ojos de muchos. Sí. ¿Sí? Entonces la vulneración de derechos en la escuela, digamos que no ocurre con la misma frecuencia que ocurre en los ámbitos privados. El ámbito privado, a veces, para algunas personas que transitan por el borde de la ley, ¿sí?, ampara ese secreto, ¿sí? A diferencia de las escuelas, en las escuelas no es tan fácil vulnerar un derecho porque está siendo visto por todos. Bien. Ahí está. Y decías, las inasistencias entonces es... Por ejemplo, las inasistencias, cómo llega presentado ese estudiante a la escuela, con qué cuidados, quién lo acompaña, quién lo ayuda en su trayectoria, con sus tareas, quién no lo ayuda.
Otras formas de mirar a los chicos es también ver cómo se comportan en la escuela. Por lo general, Sí. los chicos manifiestan o tienen la expresión de aquellos modos vinculares que se establecen en el ámbito privado. O sea, la forma en que lo trataron en la casa, él replica esa conducta fuera de la casa. Exacto. Sí, y lo imita en la escuela, o sea que probablemente un tipo de conducta provenga de la casa. Por lo Ese menos Generalmente. hay que dejar asentada la pregunta, Ujú. ¿sí? Y de allí también poder correr la mirada esta que decíamos, ¿no? Como más patologizadora, más criminalizadora del comportamiento de los chicos. Si yo veo a un niño que tiene determinado comportamiento que me llama la atención, por ahí no pensar que este chico tiene un diagnóstico, es violento por naturaleza, digamos, el estigma, ¿no? El rótulo, sino preguntarme dónde está este niño, qué trayectoria vital y también qué trayectoria escolar cursa para que tenga esos comportamientos. Esas preguntas me invitan a mirar de manera más amplia, de manera más compleja, a mirar esa trayectoria y ese niño con otros ojos, con menos prejuicio y con más cuidado, desde una pedagogía del cuidado. De eso se trata. Un ejercicio que hacemos como equipos de orientación es mirar esto, ¿no? Que está marcando Natalia, su trayectoria escolar. Esa trayectoria escolar no es solo del niño. El niño aprende, tiene una modalidad específica de aprendizaje, es su subjetividad pura, digamos. Pero también esas trayectorias educativas, esa trayectoria escolar, está inserta en una trayectoria institucional. Esa trayectoria no se hace sola, ¿sí? Siempre hay adultos que van acompañando. Y eso es lo que los equipos de orientación miramos, ¿sí? Como para poder determinar o como para poder pensar en cómo es la trayectoria de eso. No es que necesariamente porque el chico viene y le agarra de las mechas a un compañero es porque está siendo violentado en la casa, sino que hay modalidades y esa modalidad no es solo de él, sino también de la institución. En ese punto son los modos de por eso hablábamos de violencia en términos de relaciones. Nosotros no es una foto la situación o la escena de violencia, sino que es una película. Bien. Hay que poder, es un proceso, hay que poder historizarlo, comprenderlo, ¿no? No centrarse en esto que apareció, sino poder mirar más allá. Bueno, hemos pasado la primera media hora, siguen aquí, están intactas ellas, así que vamos a ir a nuestra primera tanda y en unos minutitos regresamos. La espera